El Inter-American Institute for Democracy les da la más cordial bienvenida al foro La lucha por el Poder Judicial en Argentina. Agradecemos la presencia de nuestro distinguido panel y de los miembros del Inter-American Institute que lo conforman. El Inter-American Institute for Democracy, como entidad privada sin fines de lucro, tiene como misión la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos en las Américas. Como es sabido, la independencia del sistema judicial es fundamental para tal fin. Argentina, como todos los países de la región, debe dar la batalla para defender su institucionalidad, y en ella la justicia es fundamental. Han sido ejemplares las causas judiciales que pudieron llevarse adelante con mayor o menor éxito durante y a pesar del kirchnerismo, mientras en otros países de la región, dominados por el castrochavismo, el sistema judicial ya había sido sometido al poder dictatorial, con argucias creadas a la medida, como el error inexcusable o las depuraciones en las cortes, hasta contar solo con jueces instrumentales al poder. Es por eso que la suerte del sistema judicial argentino debe preocuparnos a todos, y este espacio ha sido creado precisamente para exponer sus inquietudes. Para iniciar este foro, vamos a dar paso al director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, Carlos Sánchez Berzaín. Es abogado y exministro de Gobierno y Defensa de Bolivia. Máster en Ciencias Políticas y máster en Sociología. Politólogo, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público, columnista en varios medios de la región como Infobae. Es autor de varios libros. La lucha por el Poder Judicial en la Argentina. Hemos empezado en el Inter-American Institute for Democracy el año 2021 con un foro que tituló Argentina 2021, donde expertos y entendidos en la Argentina nos han mostrado que el eje de disputa en ese país hoy día es la pretensión de la toma del Poder Judicial por parte del gobierno Fernández Kirchner para llevar adelante el control total del poder. Este foro de hoy día busca, a través de expertos, presentarle a la Argentina, a las Américas y a la opinión pública un escenario de lo que está sucediendo en la Argentina en el marco de lo que es el esfuerzo del gobierno Fernández Kirchner por consolidar el poder total, por consolidar el manejo y la manipulación de la justicia, y lo que es la resistencia de los sectores democráticos, de la sociedad civil, de los juristas, de los estudiosos y de los ciudadanos argentinos por sostener la democracia y el Estado de Derecho. Esto es muy importante si recordamos ¿cuáles son los elementos esenciales de la democracia? Los elementos esenciales de la democracia son el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio de acuerdo al Estado de Derecho, la división e independencia de los poderes públicos, la celebración de elecciones justas, limpias y libres en el marco de lo que es el sufragio universal como expresión de la soberanía popular y la libre organización política. Si ustedes ven los 5 elementos esenciales de la democracia contenidos en la Carta Democrática Interamericana, nos llevan a un solo punto: justicia. Garantía para poder reclamar, garantía para poder ejercer la libertad, garantía para poder ser igual, garantía para tener debido proceso legal, garantía para tener presunción de inocencia, garantía para tener juez imparcial, garantía para exigir rendición de cuentas a los mandatarios del poder público, que son las autoridades elegidas y que tienen obligación de rendir cuentas por sus actos. Esa es la importancia del Poder Judicial y de la justicia. Por eso es que sostengo, como resultado de los estudios y análisis que hacemos en el Inter-American Institute for Democracy, que la última trinchera en la defensa de la democracia es la independencia del Poder Judicial.
Cuando cae el Poder Judicial, la dictadura está consolidada, y si ustedes quieren ver ejemplos, vean las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, vean el régimen dictatorial de 10 años que estableció Rafael Correa en el Ecuador, y vean los 12 años de kirchnerismo que ya han tenido en la Argentina, donde la resistencia final fue precisamente en el Poder Judicial. Y es esa la razón por la que, retomando el poder en el marco de lo que es este gran proyecto transnacional que se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo, la Argentina de Fernández Kirchner, más de Kirchner que de Fernández, ha vuelto a ser castrochavista, como lo demuestra su política exterior, absolutamente al servicio de sostener las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, al extremo que hoy día están en campaña pidiendo que se levante la condición de Estado que fomenta el terrorismo que ha sido calificada Cuba. Y en el ámbito interno están en el esfuerzo de controlar el Poder Judicial para de esa manera garantizar la impunidad que necesitan para cubrir los crímenes, delitos y enriquecimientos sin causa de los 12 años de los gobiernos Kirchner, y además de eso para tener el poder total y continuar con el plan de el control absoluto de la Argentina. Esa es la importancia de la lucha por el Poder Judicial en la Argentina, esa es la importancia de la defensa de una justicia que tenga características que garanticen el Estado de Derecho, que garanticen la división e independencia de poderes y que al hacerlo garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales. Agradecemos la intervención de nuestro director ejecutivo y damos paso a Marcela Campagnoli. Marcela Campagnoli es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por la Coalición Cívica. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, profesora de Historia del Instituto de Profesorado del Consejo Superior de Enseñanza Católica. Ha realizado una diplomatura en Transparencia Pública y Prevención de la Corrupción en la Universidad de San Isidro y varios programas sobre políticas públicas en la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. La diputada Campagnoli nos expondrá la reforma para la impunidad. Adelante. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Como bien decía quien me precedió en la palabra, siempre dijimos acá durante el kirchnerismo que sin justicia no hay república, basándonos en esta división de poderes que también él explicaba. Esta, más que una lucha por el Poder Judicial, es una lucha por la impunidad. El kirchnerismo siempre ha buscado cooptar el Poder Judicial para poder garantizar la impunidad para ellos y para todos sus secuaces. Pero esta reforma que plantea el presidente Alberto Fernández a mediados del año pasado, por lo pronto es inoportuna. Después de todas las cuestiones constitucionales se va a expedir mejor el doctor Sapsay. Yo quiero hablar de la parte política, ¿no? Es inoportuna, ¿por qué? Porque en medio de una pandemia, en medio de la peor crisis que atravesó la Argentina, económica, social, laboral, sanitaria, donde tendríamos que habernos abocado todos, la dirigencia política, a encontrar la solución a la crisis que atravesábamos, nos envían un proyecto de reforma judicial totalmente distinto a lo que necesita el país. Es pretenciosa también. ¿Por qué pretenciosa? Porque dice que reforma el Poder Judicial y lo único que hace es reformar la composición de la justicia federal. Es atrasada. ¿Por qué? Porque en el 2014 se aprobó un Código Procesal Penal que se está aplicando escalonadamente en distintas partes del país, que establece un sistema acusatorio, es decir, que el peso del impulso de las causas va a estar en cabeza de los fiscales, no de los jueces. Entonces, ¿para qué aumentar de la manera que se aumentan la cantidad de cargos de jueces cuando lo que deberíamos estar aumentando es la cantidad de fiscales para poder implementar este código procesal? Es abusiva. ¿Por qué digo que es abusiva? Porque es cuantitativa, no es cualitativa. No busca mejorar la calidad de la justicia con procesos con mayor celeridad, con una manera de mejorar la manera de selección de los jueces y de la sanción de los jueces cuando no cumplen con su rol. No, no, no. Acá lo único que busca es aumentar cargos. Por eso digo que es cuantitativa, no cualitativa. Entonces decíamos que es inoportuna, decíamos que es pretenciosa, decíamos que es atrasada, decíamos que es cuantitativa y decimos también que es equivocada. ¿Por qué? Porque el gobierno hace una lectura de las encuestas y entiende
porque es real, que el Poder Judicial es de las instituciones más desprestigiadas. Pero lo que está pidiendo la gente no es una reforma judicial, lo que está pidiendo la gente es justicia, no reforma judicial, sino justicia. ¿Y por qué pide justicia? Porque ha aumentado la inseguridad, porque la violencia institucional está a la orden del día, porque el narcotráfico nos invade en varias ciudades y en el conurbano bonaerense, porque la corrupción es sinónimo de impunidad en este país y la corrupción es la cloaca que te falta, la escuela que no construiste, la ruta que no se terminó de construir, el enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios que no pueden justificar sus bienes, ni el blanco pueden justificar. Y por eso es que decimos que además de todo lo que decíamos antes, es equivocada. Es importante recordar que el peronismo siempre critica mucho a todos los jueces, pero el peronismo, desde que volvimos a la democracia, desde 1983, ha presidido siempre la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, es decir, que todos los jueces que hay, que ellos critican tanto hoy, han tenido la veña de ellos y el peronismo es muy hábil en mirar para otro lado, en no hacerse cargo, siempre en acusar al otro y nunca hacerse cargo de la parte que les toca. Cuando fuimos gobierno, durante el gobierno de Cambiemos, le dimos a la justicia un par de herramientas que pudieron agilizar los trámites de las causas de corrupción, como fue la ley del arrepentido, como fue la ley de responsabilidad penal de las empresas, como fue la ley de fragancia para la ciudad de Buenos Aires, como fue el programa de protección de testigos, como fue también todo aquello que tuvo que ver con el Justicia 2020, que fue un programa integral de reforma de la justicia, por supuesto mejorable, pero donde se buscaba desde distintos ángulos hacer una reforma de la justicia con participación ciudadana, porque eran plataformas donde había foros, donde los ciudadanos, los usuarios de la justicia, que es a los que uno quiere beneficiar con una reforma, se interesaban y participaban. Pero este plan de impunidad, que le llamo yo, no busca solamente esta reforma judicial que está detenida en el Congreso porque fue aprobada en el Senado, pero aún no consiguió las manos necesarias entre parte de los que se dicen opositores para poder ser aprobada. Por eso está detenida. Pero está detenida junto también con la reforma del Ministerio Público Fiscal, que busca atropellar al actual procurador general de la Nación, el jefe de todos los fiscales, que lo acusan de ser macrista. Yo les recuerdo que el actual procurador general, el doctor Eduardo Casal, asumió porque la ley indica que la asuma, porque no lo nombró el macrismo. La ley indica que cuando renuncia o se jubila un procurador, hasta que se elija al otro, porque necesitan las 2/3 partes hoy para elegir al siguiente procurador, va el fiscal más antiguo, y era el doctor Casal, es decir, lo puso la ley, no es que lo puso el macrismo, pero quieren ir contra él también, quieren reformar la mayoría calificada que es necesaria para elegir a un procurador, que tiene una base política esa mayoría, que es tener el consenso necesario para el cargo que va a ostentar. Pero también que se va a expedir el doctor Sapsay en esto, buscan un tribunal intermedio, buscan la reforma de la Corte Suprema y de la competencia de la Corte, atacan a los jueces, atacan a la Corte, atacan al procurador, se retira la oficina anticorrupción como querellante de las causas de corrupción. ¿Qué sentido tiene la oficina si no va a estar como querellante en las causas de corrupción? ¿Y qué es lo que ha pasado en muchas causas? Al no apelar el fiscal, como no está la oficina anticorrupción, la causa se cierra, es decir, no hay instancia de apelación posible. La UIF también la unidad de información financiera, también se ha retirado de muchas causas de corrupción. Quieren instalar el lawfare, hablando de presos políticos, cuando son en realidad políticos que están presos. Entonces, como decíamos antes, acá hay un plan de impunidad, pero también hay una reforma encubierta, es decir, una reforma mucho menos pomposa, una reforma que no sale tanto en los temas legislativos, pero que se aplica de hecho cuando ha logrado el gobierno reincorporar jueces que habían sido desplazados, o incorporar como juez del Tribunal de la Cámara Federal de Casación al que fue el abogado
de Cristina, como el doctor Roberto Boyco, o volver a poner a un juez que había sido desplazado por mala conducta, como era el doctor Eduardo Fará. Ha logrado poner a un juez militante como es Ramos Padilla como juez electoral en la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante electoralmente. Han puesto a un juez militante que tuvo el mérito de haber enturbiado la causa de los cuadernos, queriendo desestabilizar al fiscal de la causa, al fiscal Stornelli, pretendiendo involucrarlo en una causa trucha de espionaje. Entonces, lo más preocupante de todo esto, que estimo que el doctor Sapsay va a hablar después, es esta leyenda o esta confirmación, más que leyenda, que tiene la ciudadanía de que acá nunca va a haber gente presa por la corrupción argentina. Nunca va a haber gente presa. ¿Y por qué? Porque ahora avanzan con unos artículos del código que fue aprobado en el 2014, pero que este código procesal que yo les mencioné al principio se iba aplicando por etapas, se iba aplicando en distintas provincias de manera escalonada, Salta, Jujuy, Mendoza, Rosario, pero ahora aplica unos artículos en todo el país para que las condenas no se hagan, perdón, las sentencias no se hagan efectivas hasta que haya una condena firme después de todos los recursos de apelación que puede haber, como puede ser ante la Corte o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto desalienta a los fiscales jóvenes que se ven imposibilitados de concretar una condena en sus investigaciones. Entonces, la ex vicepresidenta tuvo el tupé, y con esto termino, de confrontar a los jueces que la estaban juzgando, diciendo que las respuestas las iban a tener que dar ellos, porque a ella la historia la absolvió. La historia no la absolvió, la sociedad argentina tampoco, y tampoco la absolverá. Es el referente político con más imagen negativa, arriba del 70%, que tiene la presidenta. Así que es claro que no la absolvió y no la va a absolver, porque nosotros lo vamos a impedir también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la diputada Campagnoli por su gran exposición. Ahora continuamos con Daniel Sapsay. El doctor Daniel Sapsay es abogado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, tiene un posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París, Francia. Es profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es también profesor de Derecho de posgrado de las universidades de Buenos Aires, Austral, Torcuato Di Tella, entre otras. Es profesor invitado de la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo, Francia, de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, y de la Universidad Internacional de Andalucía en España. Es expresidente de la Comisión de Juristas para la elaboración del Digesto Jurídico Argentino. Es consultor nacional e internacional. Entre otras distinciones, ha sido condecorado por el gobierno de Francia en 2 oportunidades con las insignias de caballero y de oficial de la Orden Nacional del Mérito, y por la Universidad Autónoma de México por sus aportes al derecho ambiental, y con el Premio Ciudad de Buenos Aires del Pen Club. El doctor Sapsay nos ofrece hoy su exposición Constitucionalidad de las iniciativas del Frente de Todos en materia de reforma judicial. Adelante. Audio. El audio, doctor Sapsay. Doctor Sapsay, adelante. Ahora sí se había cancelado la voz, perdón, y la imagen, pero ahora podemos retomar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación del Inter-American Institute for Democracy, en la persona de Guillermo Lustó, que nos ha organizado con tanto cuidado. Yo voy a tomar a partir de la explicación tan clara de la diputada Campagnoli, que se dedicó claramente a desmenuzar lo que es la denominada reforma judicial, que, como ella bien dijo, en realidad abarca exclusivamente la justicia federal penal, es decir, la justicia de los poderosos. Pero si nosotros observamos lo ocurrido desde diciembre de 2019, cuando asume la nueva administración de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, vamos a encontrar que ha habido desde el primer día un trabajo encaminado a asegurar la impunidad, en primer lugar,
de la vicepresidenta y expresidenta, de su familia y de sus adláteres. Eso se hace a través de lo que yo denomino un trabajo de zapa. Prácticamente a diario existe una nueva iniciativa, ya sea a través de un proyecto de ley, ya sea a través de algún movimiento para trasladar jueces, para invalidar prueba, para crear nuevas instancias, para ver el modo de, digamos, disminuir el carácter supremo de la Corte Suprema, para monopolizar los organismos de control que han sido tomados por amigos. Inclusive el ejemplo más claro de una designación totalmente fuera de lugar y, si se me permite, hasta inconstitucional, como es el caso de Carlos Zanini, que es el Procurador del Tesoro de la Nación en la Argentina, es el abogado principal del Estado, el jefe de los abogados del Estado, y quien debe velar en el asesoramiento al presidente, a los ministros y a los principales funcionarios de gobierno para que las decisiones se tomen en el marco de la legalidad y defender el patrimonio del Estado. ¿Por qué digo que es algo absolutamente contradictorio? Porque él, curiosamente, está procesado por varios juicios, procesos, por precisamente defraudación al Estado. Es decir, que él mismo es el que asesora en los procesos en los cuales él está incriminado. Me parece que algo que puede considerarse como meramente una anécdota, en realidad dice mucho del modo como se está ejerciendo el poder y del modo como se van destruyendo todos los controles, no solo el Poder Judicial propiamente dicho, sino los organismos de control, como también la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción, la AFIP, es decir, todos aquellos organismos que tienen por máximo objetivo y en común, como diría Montesquieu, lograr que el poder se detenga, es decir, que se autocontrole. Pero pasando al tema judicial propiamente dicho, me parece importante tener en cuenta que se creó hace ya unos meses un consejo asesor para la reforma judicial, para a su vez tratar el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, que ese consejo de 11 miembros, en realidad en su mayoría eran reconocidos kirchneristas, empezando por el principal abogado de la doctora Kirchner, que es el doctor Beraldi, quienes se debían pronunciar fundamentalmente sobre el funcionamiento de la Corte Suprema. Es decir, una suerte de monitoreo de cómo funciona la Corte Suprema y cuáles son los remedios para su mejor funcionamiento, llevados a cabo, por ejemplo, por el abogado de la doctora Kirchner, quien ya ha introducido muchos recursos ante la Corte Suprema para tratar de detener procesos, aún sabiendo que eso es inconstitucional, porque la Corte Suprema es una instancia extraordinaria que solo interviene cuando ella lo considera así, a la finalización de la actuación de los tribunales inferiores, cuando ya hay una sentencia que ha sido dictada por los tribunales de apelación, en el caso penal, por la Cámara de Casación Penal. En Argentina, a nivel penal, los tribunales inferiores son 3, a diferencia de los otros fueros: la instrucción, luego el tribunal oral y por último la Cámara de Casación Penal. O sea que realmente lo describo porque demuestra que las posibilidades de un debido proceso y de la defensa son muy grandes. Y todavía después queda la posibilidad de, en caso de que se hayan agraviado las garantías y los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, acceder por la vía extraordinaria a la Corte Suprema. Ahora bien, la Corte Suprema es un tribunal en la Argentina que, si bien podemos ser críticos en muchas de sus sentencias, sin embargo ha demostrado de que no está dispuesta a ser la responsable de la interrupción de procesos que, a pesar de todos los movimientos que se hacen, son causas que, como yo digo, siguen vivitas y coleando. Van lentas, pero van. Y el tándem Fernández-Fernández, no hay dudas que tenían el objetivo de que en poco tiempo, luego de la asunción, todo eso iba a quedar terminado por la vía que fuere, y hasta el momento no lo han logrado. Pero aparte, existe un enorme costo político para poder ir en contra de procesos en los cuales, como el caso Cuadernos, en el cual se discute el modo como se conducían dineros del Estado
de coimas a través de empresarios que ellos mismos como arrepentidos han confesado que cometieron, que cometieron, digamos, el delito de prevaricato o la realización de coimas. O sea que es muy, muy difícil para un tribunal poder invalidar todo esto, y es más, ellos trataron de que se declarara inconstitucional la ley del arrepentido. Sin embargo, la Cámara de Casación Penal, en un fallo reciente y muy claro, no solo decidió que esa ley es constitucional, sino que también lo son todas las declaraciones de los arrepentidos, con lo cual acá aparece uno de los escollos más grandes para poder hacer frente a la adversidad, es decir, hacer frente a una situación en la cual los procesos son muy serios, donde ya hay condenas para varios, inclusive de los más importantes funcionarios, como es el caso de De Vido, que fue el ministro de Planificación durante los 12 años del kirchnerismo. Entonces empiezan a recurrir a diferentes ideas, todavía son ideas. Una de ellas que surge de ese consejo asesor tiene que ver, como nos indicaba la diputada Campagnoli, con la creación de un tribunal intermedio. ¿Qué es este tribunal intermedio? Es un tribunal que estaría entre las instancias inferiores y la Corte Suprema, es decir, la instancia extraordinaria. ¿Cuál sería su finalidad? Tendría por objeto desahogar el trabajo de la Corte Suprema, esto es de una hipocresía total, a través del tratamiento con carácter de sentencia final de las sentencias arbitrarias en los juicios precisamente por corrupción, narcotráfico y otros delitos mayores. Es decir, que se estaría claramente desconociendo lo que la Constitución dice sobre la composición del Poder Judicial de la Nación, que, reproduciendo exactamente los términos, dice que está integrado por la Corte Suprema, tribunales inferiores que creare el Congreso de la Nación. La Corte Suprema, los tribunales son inferiores, por lo tanto, si es suprema, es la última palabra en la toma de decisiones. El intercalar esa suerte de nueva jurisdicción es algo abiertamente inconstitucional, porque de todos modos, de sus decisiones, obviamente se va a recurrir al Tribunal Supremo. Y si esto no ocurre, la Corte Suprema no dudo de que lo va a declarar inconstitucional. Frente a esa situación, que evidentemente ellos prueban, un poco de prueba y error, la reacción, pero prácticamente de todo el mundo jurídico y del mundo político, fue absolutamente de rechazo, han puesto en marcha 6 artículos del Código de Procedimientos Penal que ya había sido sancionado, y esto fue hecho por una comisión parlamentaria integrada mayoritariamente por el kirchnerismo, lo cual ya de por sí habla de una anomalía, porque la puesta en vigencia de una parte de un cuerpo legislativo, como es nada menos del Código de Procedimientos Penal, requiere de la voluntad del órgano Congreso, no solamente de una comisión que se apodera de las funciones del Congreso. ¿Y qué es lo que fundamentalmente se dispone allí? Pues bien, hay una revisión de la noción de sentencia firme con autoridad de cosa juzgada. Es decir, esta puede ser revisada, y hasta acá esto no es novedoso, la posibilidad de revisión de una sentencia firme pero que resulta írdita o fraudulenta, ya sea porque se demuestra que no se han considerado elementos de prueba fundamentales para llegar a la decisión, y que por el contrario la decisión fue contraria a lo que hubiese sido si se hubieran tomado en cuenta esos elementos de prueba, o ya sea porque hubo un apartamiento absolutamente grosero del marco constitucional y legal que regulaba la solución del caso, entre otros vicios susceptibles de ocurrir. Hasta ahí esto no es novedoso. ¿Qué es lo novedoso? Hay 2 novedades. Una primera, que para que haya sentencia firme tiene que haber ya una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir,
que no se puede cumplir con una condena hasta tanto la Corte Interamericana no se pronuncia, lo cual queda a las claras que lo que no se quiere es que una persona vaya presa, porque ya de por sí el camino hacia la decisión de la Corte puede llegar a más de 20 años. Los juicios por corrupción en la Argentina llevan un promedio de 15 años, muchos de ellos perimen por prescripción, lo cual de por sí ya habla a las claras de lo grave que es ello. La segunda novedad, y a mi modo de ver la más grave, y que nos remite al Tribunal Intermedio por otra vía, es que la sentencia de la Corte a su vez puede ser revisada por miembros de la Cámara de Casación Penal que serían sorteados de conformidad con un procedimiento que allí se establece. Fíjense, nuevamente aparece esta decisión groseramente inconstitucional porque viola el orden de prelación de las distintas jurisdicciones de la justicia federal y por lo tanto desconoce el carácter supremo de la Corte Suprema. Esa supremacía implica que ella tiene la última palabra, como dijimos antes, y embiste directamente a una rara jurisdicción, porque ni siquiera es una de las salas de la Cámara de Casación Penal, sino que es un sorteo de jueces de la Cámara de Casación Penal, lo cual también es algo antojadizo. Pero lo más grave es esa suerte de salto sobre la Constitución en lo que significa quién es la cabeza del Poder Judicial, cuál es el orden de jerarquía en la toma de decisiones, quién revisa, qué implica la instancia extraordinaria. Es decir, esto ya ha sido puesto a rodar y yo no tengo duda de que en los casos que aparezcan va a ser pedida la inconstitucionalidad. Pues, evidentemente es muy grave y muy grosero. Frente a este estado de cosas, y que creo que tampoco esto finalmente va a tener éxito, es decir, la puesta en marcha de esta limitada puesta en vigencia de un pedacito de un código de procedimientos, lo que ahora está sucediendo es lisa y llanamente el atropello, es decir, las amenazas con nombre y apellido de tales y tales jueces, de parte mismo del presidente de la República, que permanentemente habla de una Corte Suprema que no funciona bien, de que hay que hacer reformas muy importantes, y ello nuevamente en violación de la Constitución, porque la Constitución tiene un artículo expreso, que es el 109, que le prohíbe al presidente de la Nación inmiscuirse en cuestiones judiciales, participar en causas, ya sean ellas vigentes o que hayan perimido, fenecido, no las puede restablecer, y fundamentalmente algo que surge de la forma republicana de gobierno, pero que el constituyente histórico argentino en 1853 tuvo la inteligencia de observar que más allá de lo que estaba inmanente había que legislar, había que integrar con una cláusula que expresamente dijese el Poder Ejecutivo no puede intervenir en cuestiones judiciales, no puede inmiscuirse en asuntos del Poder Judicial. Esto es algo que permanentemente se está produciendo, no solo desde la boca del presidente, sino de la mayoría de sus colaboradores, ministros, subsecretarios, secretarios, o personas que son absolutamente cercanas al régimen. La última que participó fue la ministra de Justicia, que hace muy pocos días realmente dirigió una diatriba de una agresividad poco común contra la Corte Suprema y contra los jueces, en el mismo tono del más acérrimo kirchnerismo. Es decir, yo creo que acá, y para terminar, pues voy a sacar una conclusión, más allá de las inconstitucionalidades tan graves y que definen una acción de gobierno que se deslegitima más allá de haber sido votado por las urnas, lo que aparece es una seria confrontación entre una sociedad civil que el año pasado generó 8 banderazos, es decir, manifestaciones inmensas en 150 puntas del país, que fueron manifestaciones de millones de personas realmente, algo inusitado, pero además redes sociales, actividad de cantidades de asociaciones vinculadas al civismo que surgen prácticamente de manera espontánea desde grupos de ciudadanos y que trabajan en todo tipo de acciones frente a el oficialismo con un proyecto de desconstitucionalización y de impunidad
que de manera cada vez más violenta nos quiere imponer. Tenemos elecciones legislativas, todavía no sabemos la fecha, pero se supone que habrían elecciones primarias en agosto y luego en octubre para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, y creo que allí se va a dar la gran cita para saber qué va a pasar más adelante en nuestro país. Muchas gracias por interesarse por algo tan grave que en definitiva es la salud de la democracia en uno de los países de Latinoamérica. Sin justicia independiente, como bien expresaba el director ejecutivo, es imposible que haya una república. El Estado de Derecho exige la anteposición a la actividad de los funcionarios del derecho. Por eso Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Saebzay por su intervención. Ahora damos la bienvenida a María Eugenia Talerico. Ella es abogada de la Universidad de Belgrado de Buenos Aires, Argentina, con estudios de posgrado en Derecho Penal y de Derecho Tributario. Tiene participación académica en la Cátedra de Derecho Penal, parte general de la Universidad de Belgrado, y participa como docente en distintos programas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Es miembro fundador y actual vicepresidente de la agrupación Será Justicia. La doctora Talerico nos expondrá hoy el debilitamiento institucional en la República Argentina. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, gracias nuevamente al Inter-American Institute for Democracy por invitarme. Muy especialmente a Guillermo Lustó, a Carlos Sánchez Berzaín y a todos los del instituto que han apoyado el trabajo de Será Justicia, que lo han traducido y que nos están ayudando a difundirlo para que se conozca la grave situación de desmantelamiento institucional que estamos sufriendo en la Argentina, con un principal fin que obviamente es la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y de muchos de sus allegados que han vuelto al poder a ocupar cargos estratégicos, tal como daba cuenta el doctor Saebzay, nuestro procurador del Tesoro de la Nación, el abogado de los abogados del Estado, con graves imputaciones en casos penales, como es, por ejemplo, en el pacto con Irán, donde existe en la Argentina una investigación en trámite. Los panelistas que me precedieron, excelentes y todos que conocen muy bien lo que estamos sufriendo en la Argentina, me han adelantado algunos de los temas, así que por ahí los voy a pasar más rápidamente, algunos de ellos que por supuesto estaban también en mi explicación cuando hablamos de este desmantelamiento institucional que estamos sufriendo en la Argentina con fin primero de impunidad. Desde la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner al gobierno se empiezan a materializar muchísimas acciones y, como dijo también el doctor Saebzay, día a día tenemos novedades, como yendo detrás de los acontecimientos de todos los atropellos a nuestra Constitución Nacional para quedarse con la joya que es el contrapoder de contralor por excelencia, como es el Poder Judicial, y vamos a incluir a los fiscales, a los que la Constitución también los ha dotado de autonomía e independencia para investigar. ¿Por qué un plan de impunidad? Y creo que hay que explicar que tiene dos razones de ser el plan de impunidad. En primer lugar, es la importancia institucional de las personas que están imputados en los hechos de corrupción que se juzgan, como es la propia Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, están imputados sus secretarios privados de toda la vida. El ex vicepresidente de la Nación Argentina también fue ministro de Economía, Amado Boudou, el ex ministro de Obras Públicas, el ex secretario general de la Presidencia, Carlos Anizny, que hoy ha vuelto como procurador del Tesoro de la Nación, el ex jefe de la Agencia de Inteligencia Argentina, Oscar Parrilli, que hoy es senador y con un rol muy destacado en el Senado para atacar a nuestras instituciones, lo mismo que Martín Mena, que ha vuelto al Ministerio de Justicia para digitar desde allí todos los ataques que se están orquestando, entre muchos otros allegados al grupo kirchnerista, que obviamente son todos ellos muy importantes, como los empresarios, pseudoempresarios, Lázaro Báez y también Cristóbal López, que ha obtenido hasta una moratoria a su medida para poder sanear la estafa enorme que hizo a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Argentina. Es la importancia institucional de los imputados y la enorme gravedad de los casos de corrupción que se están investigando y que están a punto de arribar a sentencias y que están todos detenidos por esta embestida y este plan claro de impunidad. Se han logrado 2 sentencias. La prueba agregada
importante los expedientes, las sentencias cuando ya son condenatorias. Y esto ha sucedido con el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y con una activista social que se llama Milagros Salas, que está despertando todas las instancias internacionales, porque todo el colectivo acá, incluyo al doctor Zaffaroni, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, salen en aguerrida defensa diciendo o sosteniendo que estas sentencias, confirmadas por todas las instancias argentinas, son como consecuencia de lo que ellos llaman la teoría del lawfare. Por supuesto, entonces el plan tiende a evitar estas sentencias. Dos recursos tienen. Uno, victimizarse. Esta teoría del lawfare, de que son perseguidos políticos y que las agencias de inteligencia y los medios de comunicación y todas las instancias de la justicia orquestados han armado casos para investigarlos por corrupción. Y luego, entonces, además de recurrir a esta teoría de la victimización, recurren a una planificación clara, concreta, que todos los días nos enfrentamos los argentinos para cooptar, yo diría, al sistema de administración de justicia. Hablamos de los jueces y los fiscales que tienen que ser independientes y que obviamente resisten esta idea, el grupo que necesita de la impunidad. Y por supuesto también entonces a los organismos de control de la Argentina que están para investigar, alertar y colaborar con estas investigaciones, a los que también ya han cooptado, por lo cual el desmantelamiento institucional de la Argentina es presente, con daños actuales y obviamente con todos los intentos que, como nos contaban los anteriores expositores, se están tratando con leyes o con proyectos legislativos que están teniendo avances, porque nos imaginamos las negociaciones que están sucediendo probablemente en el Poder Legislativo. Las acciones muchas han sido detalladas por los que me antecedieron en la palabra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta sensación de que están tratando de cooptar a la justicia? Hay una reforma judicial que es un verdadero blef, como dijo la doctora Campagnoli, porque no es para dotar al sistema de mayor eficiencia y de mayor respuesta a los ciudadanos, sino que es para seguir encubriendo la corrupción, negociando cargos con muchos gobernadores a los que le han otorgado nuevos juzgados federales y demás, una expansión de jueces que realmente no tienen ningún sentido. Un consejo consultivo en temas estratégicos de la justicia, con una mayoría que responde a los intereses kirchneristas y de donde están sacando un montón de proyectos y consejos, uno de los cuales es el Tribunal Intermedio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otro es el ataque a los fiscales y a la Procuración, al Procurador General, que es el jefe de todos los fiscales. También deslegitiman a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque es la última instancia que ya les ha dado dos dolores de cabeza con Boudou y con Milagros Salas, y entonces resienten y tratan de obviamente deslegitimar permanentemente este tribunal, lo atacan desde los más altos estamentos del Estado y obviamente también, como todos los progresismos de la región, amenazan con una reforma constitucional para la que todavía no tienen las mayorías, y ahí la importancia de las elecciones legislativas que tenemos este año. También desde el Consejo de la Magistratura de la Nación ya han logrado avances de acuerdos, el kirchnerismo, con, como decía Marcela Campagnoli, designaciones muy importantes en la justicia electoral, en la justicia federal, o sea, van cooptando distintos lugares en simultáneo que atacan a los jueces y a los fiscales que osaron investigarlos, como los doctores Bertuzzi, Bruglia, Castelli, Stornelli, los nombro, porque obviamente fueron vitales a la hora de avanzar en los casos de corrupción contra el kirchnerismo. Otras cuestiones importantes tienen que ver con la toma de los organismos de todos. Diría, el doctor Zanini ha vuelto a la Procuración del Tesoro de la Nación, el Ministerio de Justicia, la Inspección General de Justicia, las personas jurídicas donde se forman las sociedades han sido cooptadas porque suceden muchas cosas desde allí. La Oficina de Protección de los Testigos. Se ha hablado acá de los arrepentidos, que es una ley vital que se sancionó en la Argentina y que contribuyó al gran avance de todos estos casos contra el kirchnerismo. La Oficina de Protección de Testigos fue puesta bajo el mando de uno de los imputados de los casos de corrupción, que es Martín Mena, que hoy es subsecretario del Ministerio de Justicia y tiene bajo su órbita a los testigos protegidos en los cargos de corrupción. En los casos de corrupción, por supuesto, muchos de ellos ya han salido del programa. Desde el Senado se están dando peleas importantísimas con reformas de leyes como las que contaba el doctor Sapsay, para que nuestra Corte Suprema no sea nuestro superior tribunal, sino que dependamos de sentencias internacionales, resignando lo que nuestra Constitución no nos permite, claramente. Y ahora obviamente se alzan nuevas voces de indultos y de amnistías reclamados para estas víctimas
los casos de corrupción enormes que tenemos en la Argentina, y obviamente tienen nombre y apellido, para reclamar el indulto de Vudú, condenado, de Milagros Salas, y amnistías generalizadas por estos pobres perseguidos por hechos de corrupción. Tengo que decir rápidamente que los casos de corrupción son gravísimos, porque lo que se revelaba era una matriz de corrupción que en realidad lo que corroe es el sistema productivo de nuestro país. Se han resentido los cimientos de integridad para el desarrollo de una república, y han sido los jueces quienes han dicho que desde la cima del poder el kirchnerismo organizó para cometer un montón de delitos, porque todas las políticas públicas estaban atravesadas por hechos de corrupción. Los argentinos vimos por nuestros propios ojos como un secretario del ministro De Vido revoleaba 9 millones de dólares, o en una caja de seguridad de la hija de la expresidente, el actual vicepresidente, guardaban 5 millones de dólares, o en la Rosadita, que era una financiera cueva, como la conocemos en la Argentina, entre whisky y habanos, se contaban 5 millones de dólares para fugar de la Argentina en hechos de gravísima corrupción, o 70 millones de dólares en propiedades en los Estados Unidos del secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de hechos de gravísima corrupción, y por eso las razones para cooptar al Poder Judicial y lograr una impunidad. Pero no quiero terminar esta ponencia sin decir que creo que el plan de tomar al Poder Judicial, a los jueces y los fiscales, tiene una intención superior. Y es como lo anuncia Carlos Sánchez Berzaín: la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner al gobierno es la vuelta de los gobiernos castrochavistas. Somos amigos de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, refugiando al narcodictador Evo Morales, y ahora proclamamos al candidato de Correa para las elecciones de Ecuador. Entonces, María Fernanda, 2 minutos más, para decir que no creo que tenemos que perder de vista los argentinos en este plan de tomar a los jueces y los fiscales, que la voluntad no es solo la impunidad presente y pasada, sino la persecución de enemigos y adversarios políticos, y para ejecutar el plan de gobierno de poder perpetuarse en el poder. El fin de la división de los poderes en la Argentina, si ya controlan el poder legislativo, es menos democracia y menos república, y van a atacar la libertad de prensa, y no tendremos jueces que hablen a favor de la libertad de prensa. Van a atacar la propiedad privada con usurpaciones y expropiaciones, y no tendremos jueces que desalojen a la gente de los campos de un exministro como usurparon, o devuelvan a los dueños de Vicentina las empresas. Van a confrontar con los sectores productivos, y no tendremos jueces ni fiscales que restablezcan las normas del juego. Entonces, van a tomar empresas públicas estratégicas, ya lo estamos viendo con YPF y Aerolíneas de Argentina, y no habrá jueces y fiscales que investiguen los hechos de corrupción que suceden en esas empresas públicas. Tendría muchas cosas más que relatar sobre este plan de gobierno. Las cuestiones electorales, los fraudes, ya están controlando parte de la justicia electoral, y entonces realmente nos encontramos, creo, frente a una amenaza muy grande en un pueblo que está muy gravemente empobrecido por un manejo irresponsable de la pandemia, donde han privado a nuestra gente de la educación y donde amenazan con tomar el sistema de salud. Lo estamos viendo en los países por los que la Argentina se está alineando, entonces ninguna sorpresa. Creo que tenemos que luchar todos con la gente, como decía Daniel Sansay, las asociaciones de la sociedad civil, que comprendan que no pueden ir por nuestros jueces y los fiscales, que son los guardianes de nuestros propios derechos y garantías y libertades. Esperemos que los argentinos no nos confiemos, que no nos pase lo que les pasó a los venezolanos. 20 años estuvieron para tomar el gobierno chavista del modo en que en este momento está consolidada la dictadura en Venezuela. Ojalá podamos entender también que esto no es de izquierda, sino de izquierdas o derechas, sino que es democracias, dictaduras, y podamos en estas elecciones revertir un camino bastante complicado que tenemos los argentinos por delante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Telerico por su gran exposición. Ahora seguimos con Claudio Saboya. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad de La Plata, integró la redacción de Ámbito Financiero y luego en Diario Clarín integró el equipo de investigación. Actualmente es editor de Política y Judiciales. Es premio a la creatividad de la Academia Nacional de Periodismo. Tuvo la beca latinoamericana de la Fundación ABINAC sobre investigación periodística para el desarrollo sostenible.
distinciones de la Cruz Roja y UNICEF por sus trabajos de temática humanitaria y sobre la niñez. Sus análisis han sido publicados en la revista Foreign Policy y es autor del libro Espiados. Bienvenido. Muchas gracias, María, muchas gracias a todos, a quienes usan su tiempo para escucharnos y para interesarse de lo que está ocurriendo en la Argentina. Especiales gracias a todos ellos que no podemos ver hoy desde acá. Hace 2 años, en marzo del 2019, tuve la oportunidad de visitarlos, de estar ahí con ustedes en el Inter-American Institute for Democracy, y hablé de lo que consideraba el peligro de lo que había ocurrido en los años previos, en la etapa previa del kirchnerismo en el gobierno, y cómo se había ido macerando desde años anteriores lo que yo denominaba, y que creo que se mantiene de esa forma, un dispositivo judicial de impunidad. Un dispositivo necesita que cada pieza ocupe un lugar, y que ante la falla de alguna de estas partes del sistema responda otra, en este caso para detener las investigaciones por corrupción de los políticos, para entorpecerlas, para demorarlas, para llevarlas a la vía muerta a través de prescripciones después de muchos años. Relatamos cómo era el proceso judicial en la Argentina, quizás algunos de ustedes lo recuerdan, la cantidad de recursos, apelaciones, pedidos que se pueden hacer y rehacer y repetir sine die durante todos los procesos, y cómo eso ha ido mellando la credibilidad del Poder Judicial hasta ponerlo en lo más bajo de la pirámide de las instituciones argentinas. Solamente los sindicatos están por debajo del Poder Judicial, lo cual es muy serio, es muy grave, y se presta a la primera doble lectura de la tarde o de la noche acá en Buenos Aires. El problema de la justicia para muchos de nosotros que estamos preocupados por el desarrollo y el desenvolvimiento de las instituciones democráticas es el funcionamiento de este dispositivo de impunidad para los grandes delitos y para los pequeños también, pero vamos a ponernos y centrarnos en los delitos graves, los delitos de corrupción y los delitos políticos, o con consecuencias políticas. Del otro lado del mostrador, algunos creen, o pretenden hacer creer, que lo grave, o el error, el problema que tiene la justicia es justamente que sobrecondena, que sobreacusa, que persigue, que se usa como un arma, como una herramienta para eliminar al adversario político, para prescribir o proscribir al competidor electoral. Ese fue el primer cambio que nosotros desgraciadamente sufrimos en la Argentina después del cambio de gobierno, en las elecciones que alumbraron la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner desde diciembre de 2019. Yo les digo que hoy es un día especial para este tema y para mí en particular, porque en el 8 de julio de 2007, desde el equipo de investigación de Clarín acá, que hacía referencia en mi historia nuestra compañera, mi colega María, hizo una denuncia sobre una funcionaria en aquel momento del gobierno de Néstor Kirchner, estaba todavía en el poder, la secretaria de Ambiente, Romina Piccolotti, que había cometido una serie de delitos, la verdad que muy pequeños, comparado con la locura que ahora estamos observando y con lo que se reveló en estos cuadernos de la corrupción y de las coimas. Pero bueno, una funcionaria que venía justamente de las asociaciones civiles, que había sido traída como una especie de mascarón de proa para blanquear un poco la imagen del kirchnerismo, que después de 2 años en el poder ya empezaba a enturbiarse y ya empezaba a oscurecerse. Hizo una denuncia sobre eso y la respuesta mediática fue feroz. Fue el primer ataque directo, me tocó vivirlo a mí, contra los periodistas y contra la libertad de expresión. Fui acusado de operador, de pseudo periodista, de autor de imbecilidades, pidieron obviamente mi despido, fui agraviado, fui amenazado. Eso fue en julio del año 2007. Y esta mañana, hoy es 17 de febrero de 2021, recién fue la primera audiencia del juicio oral a Romina Piccolotti por corrupción. 14 años después. Puedo extenderme con este ejemplo que conozco desde la prehistoria hasta el último capítulo, solo como un ejemplo, solo como una postal, si quieren, solo como una acuarela de lo que están y lo que han comentado los predecesores en la palabra, con quienes coincido, por supuesto, totalmente.
El regreso del kirchnerismo al poder, por supuesto, se formó la coalición de gobierno entre Alberto Fernández como figura de presentación de Cristina Kirchner. Ese pacto se selló bajo la promesa o bajo la confianza de que Alberto Fernández, con sus influencias judiciales, que siempre fueron muchas, no es de ahora, iba a lograr detener, coagular o destruir las muchas causas judiciales que mis compañeros enumeraron acá. Sobre Cristina Kirchner hay más de 10, y sobre todo el resto de su elenco de gobierno lo mismo. Esa promesa, aún con todas estas reformas, estos ataques personales, institucionales, con las declaraciones de funcionarios y personeros y adscriptos al gobierno ad hoc, militantes sociales, simpatizantes con el gobierno, cada vez declaraciones muy duras, muy agresivas, violentas, y con acciones concretas administrativas o en el Congreso, la reforma judicial de la que se habló acá, los proyectos en el Congreso. Sin embargo, como relataba el doctor Sapsay, esas causas se han mantenido vivas y siguen avanzando. Por lo tanto, la estrategia que tuvo el kirchnerismo para intentar combatirlas, para en contragolpe, tuvo dos vías. La primera vía fue en los tribunales, en lo que estamos viendo, haciendo uso de aquel viejo dispositivo de impunidad, apelando a cualquier recurso para detener, apelar, demorar, evitar que las causas avancen y por supuesto lleguen a donde tienen que llegar. Pero la segunda herramienta, la segunda parte de esta pinza se dio y se sigue dando en la opinión pública. Esto está pasando en Argentina y se fue replicando, o Argentina replicó lo que sucedía en Brasil y está pasando en países como Ecuador, pasó en Bolivia y está pasando en otros lugares más. Disculpen la digresión, pero también pasó en Estados Unidos, fíjense, con un origen ideológico absolutamente opuesto al de los llamados gobiernos populares que padecemos aquí en algunos países de América del Sur. El expresidente Donald Trump también atacaba a los periodistas, a los jueces que impedían algunas de sus medidas, cuyo contenido no interesa a mí ni criticar, ni alabar, ni juzgar, pero hablamos de una configuración. Bueno, esa vieja teoría que acá se hizo mención, se la bautizó como lawfare, que vendría a ser la confabulación de jueces venales con opositores políticos a estos líderes iluminados del progresismo o los nuevos próceres populares autodenominados por sí mismos, y de los periodistas y los medios que ellos llaman medios hegemónicos o medios concentrados, que no son más que los medios de comunicación históricos más fuertes, cuya fortaleza ha permitido resistir a través de los años y de las décadas los intentos por ser cooptados, ser comprados o ser eliminados por los sucesivos gobiernos. Esos son el enemigo confabulado, que serían esa asociación ilícita para ellos, y así lo han descrito y lo siguen describiendo, sería lo que es esta vieja teoría del lawfare. El lawfare es una expresión que se usó para describir algunos fenómenos históricos puntuales, sobre todo en épocas monárquicas, donde la magistratura, por supuesto, no cumplía con las garantías de la ley y se eliminaba a viejos opositores políticos o a través de juicios manipulados o la guillotina. Aquella muy vieja historia fue tergiversada, y en Brasil, el gobierno de Lula da Silva y Dilma Rousseff es donde se acuñó esta nueva versión de la expresión del lawfare para describir un fenómeno, por supuesto, inexistente, por supuesto, sin límites, gaseoso, donde no hay responsables, donde todo podría caber y nada hay adentro. Y esa idea fue comprada inmediatamente por Cristina Kirchner, todavía no estaba en el poder aquí en la Argentina, y fue replicada por Evo Morales en la hermana República de Bolivia, por supuesto en Ecuador, bueno, ni hablar de Venezuela. Desgraciadamente a Venezuela ya la tengo que poner en un estadio mucho más grave y mucho más bajo de las cosas más fronterizas que estamos describiendo esta noche con ustedes. Ese relato político de fácil digestión para envolver con épica una defensa facciosa,
Pero fíjense que forma parte, a segundo humilde juicio, de esta segunda pinza, que es la pelea por la opinión pública. Solamente si logramos desactivar esta imagen tremenda de corrupción, de estos lanzamientos de bolsos llenos de dólares en un convento de monjas, gente contando dinero entre habanos y whiskies, dinero que va a ser lavado en paraísos fiscales de Centroamérica, etcétera, etcétera, hay que dar vuelta esa imagen y convertirla en una confabulación que en realidad es lo opuesto, es una persecución, como decíamos recién. Esa es, en apretada síntesis, lo que aquí en Argentina escuchamos todos los días en los tribunales y fuera de los tribunales. Recuerden ustedes que junto con el avance sobre los jueces, sobre los fiscales y sobre los tribunales superiores, ahora puntualmente sobre la Suprema Corte de Justicia, hay un ataque sostenido, fuego granado y permanente sobre la prensa independiente y una conformación, como se hizo en todo y se ocurre en todos los regímenes autoritarios de la historia oriental u occidental, una conformación de conglomerados de medios oficialistas que no solamente propalan y defienden las medidas y las tesis del gobierno de turno, sino ya, y esto lo vimos en Argentina, sobre todo en el último de los dos gobiernos de Cristina Kirchner, en un ataque directo contra la agenda que el resto de los medios de comunicación, que ni siquiera estamos desde luego coordinados entre nosotros, los periodistas y los editores y los responsables de los medios, ofrecen a la opinión pública, las noticias, los análisis y los puntos de vista muy diferentes siempre a lo que el gobierno pretende. Hablábamos de cómo la teoría del lawfare nace en Brasil, se derrama en Argentina. Argentina fue una estación muy importante, sobre todo en la última época del kirchnerismo, de refugio, lo fue expresamente de una persona como Evo Morales, también de Rafael Correa, ahora de su delfín, de su candidato para las elecciones de Ecuador, que ahora van a ir al balotaje. Me parece que tenemos que seguirlo de cerca. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué debemos hacer? En este caso, en primera persona, digo los periodistas o los editores de medios, pero también los pensadores, los analistas que publican su opinión, tanto en redes sociales como en medios grandes, cómo desarmar este aparato que mientras dormimos, las 24 horas hay alguien montando para crear este monstruo. Creo que en toda América Latina el desafío que los periodistas tenemos es informar con precisión. Muchas veces estos ataques no se justifican, pero nosotros abrimos la puerta desde nuestros propios errores, desde la velocidad con la que tenemos que trabajar en las condiciones hoy donde hay que publicar en distintas plataformas a toda velocidad, salir primero y salir mejor, ir corrigiendo los errores en tiempo real. Es un desafío que muchas veces se nos presenta como muy difícil y nos lleva al fracaso o nos lleva por lo menos al error. Tenemos que minimizar y concentrarnos mucho en que esos errores no ocurran y sobre todo relatar, explicar las noticias, los hechos, encadenándolos con la serie de antecedentes, de sincronías con lo que está ocurriendo en otros países, lo que pasó en otros momentos similares a para poder desarmar y evanecer el fantasma del lawfare permanentemente y explicar y demostrar de alguna manera, hasta pedagógicamente, frente a la opinión pública, donde se juega gran parte de esta batalla, que las cosas no son como el gobierno y sus defensores fanáticos y empleados lo pretenden. Así como informamos con precisión, tenemos que opinar con solvencia. Esto nos obliga a un ejercicio de destilación, de destilamiento, digamos, de nuestras ideas y purificarlas, someterlas a crítica, autocrítica, a presentarlas con la mayor claridad posible, que tengan, por supuesto, la fuerza que necesita ser expresada, pero no caer en lo que muy fácilmente nos ocurre, estoy terminando, que es, provocación ante el ataque, contestar con un agravio, dejarse llevar por los fanatismos, por el enojo,
donde, bueno, habría justificación para hacerlo. Entonces tenemos que mantener conectados hechos que, digamos, el gobierno, el kirchnerismo, en el caso argentino, y todos sus leales, pretenden que permanezcan aislados. Pretenden que esto no se vea como nosotros lo estamos presentando en este amable encuentro, como la big picture, un panorama donde se ve todo con claridad y donde las cosas tienen su forma y su color, y se ve una continuidad, se ve una película. El intento permanente de eso es romper esta historia, romperla, aislar, son pedazos. Y si esta persona sola acá no tiene nada que ver, ¿por qué la están atacando? Y uno tiene que volver a conectar quién era, dónde estuvo, dónde estaba, en qué causa fue mencionado, qué lugar tuvo, qué presupuesto manejó, etcétera, etcétera. El concepto final que quiero dejar, ¿por qué para el kirchnerismo, en el caso argentino, decía, y creo que esto se replica en otros lugares y con otras personas, es tan importante la opinión pública? Porque ellos necesitan que la sociedad esté con las defensas, digamos, institucionales o democráticas muy bajas para poder ejercer presión sobre los jueces, que los jueces también digan, bueno, yo voy a hacer lo que esta gente me exige, porque después de todo nadie me pide lo opuesto, o hacer lo opuesto me costaría barato, pues no hay nadie que me lo esté reclamando. Primera cosa. Y segunda, ante el eventual pedido de indultos o amnistías, que ya estamos llegando a la última ratio, nosotros tenemos que poner una pared, tenemos que levantar un obstáculo lo suficientemente alto y lo suficientemente fuerte para que eso no ocurra. Entonces, eso es un poquito lo que quería compartir con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias a Claudio Saboya por su exposición sobre el lawfare como coartada para los corruptos ante los medios de comunicación. Ahora continuamos con el doctor Luis María Bandieri. Es abogado, doctor en ciencias jurídicas, profesor titular ordinario, profesor invitado en las universidades de Orleans, Francia, Santiago de Compostela, Universidad de Medellín, Universidad de San Pablo de Arequipa, autor de 15 libros entre propios y en colaboración, entre los que destacan Desarrollando el turbante, La mediación tópica, La matriz luz publicista romano-latina, La formación plenaria del abogado. El doctor Bandieri es integrante de la Asociación de Abogados por la Justicia y Concordia. Bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por la presentación y por la gentil invitación a participar de este panel. Cada día podemos tomar una instantánea de la lucha en torno al dominio del Poder Judicial. Y en sucesivos avances, retrocesos para tomar nuevo impulso hacia adelante, escaramuzas constantes. No es un conglomerado de demasías y corruptelas aisladas entre sí, como resulta además de las muy profundas exposiciones anteriores. Tenemos enfrente una acción sistemática de adquisición y concentración de poder, hoy vamos a tratar sobre la rama judicial, a partir de circuitos de retroacción que se van potenciando entre sí, con manifestaciones normativas, políticas, mediáticas, económicas, financieras y de adoctrinamiento. En este campo nos enfrentamos y nos enfrenta un sistema. El primer e inmediato objetivo de esta acción sistemática es obtener la indemnidad. Esto lo han tratado muy a fondo los expositores anteriores. El objetivo inmediato es el establecimiento de un régimen político hegemónico que asegure la continuidad, preferentemente dinástica. Para eso se requiere que la rama judicial, el Ministerio Público y los mecanismos de designación y remoción de magistrados y funcionarios estén disciplinados y respondan a las directivas del poder. Ahora, a todo esto hemos llegado a través de un largo camino que voy a intentar rememorar. A comienzos de los 70, me remonto lejos, del siglo pasado, surge en Italia un movimiento del uso alternativo del derecho. Mientras el Ejecutivo y el Legislativo permanecían loteados entre la vieja clase política, la rama judicial debía asumir por vía creativa del derecho la función transformadora y revolucionaria. Esa actitud creativa de la judicatura, desligándose de la norma existente, debía concentrarse en la dialéctica reaccionario, el derecho recibido, por un lado, progresista, el derecho creado por otro.
La administración de justicia se politiza así, más allá de lo que toda formulación jurídica implica de politicidad, hasta convertirse en parcial, ideológica, tronantemente partidaria. Surge la sindicación de los magistrados en Italia en magistratura democrática, que será justicia democrática en España, y años después, justicia legítima entre nosotros argentinos. Llegamos así a mediados de los 80. Los antiguos revolucionarios se han hecho pragmáticos, algo descreídos acerca de cambiar inmediatamente la historia, tentados por el mundo de los negocios. El conflicto principal conservador progresista sigue manejando el lenguaje forense, pero ahora no al servicio del proletariado, sino de la propia promoción del grupo. La militancia es la puerta de acceso a la magistratura y la vía regia para los ascensos. Por otra parte, el agrietamiento de las instituciones ejecutiva y legislativa lleva a un aumento de la judicialización de la política, lo que aumenta la cuota de poder de la magistratura militante. Y sobre esta dialéctica reacción-progreso se monta también una corriente de ultragarantismo y cuasi abolicionismo penal, donde destacó en Italia Luigi Ferraioli y entre nosotros Eugenio Zaffaroni. Por otra parte, en esta muy apretada síntesis, los 90 muestran el desarrollo de una corriente vasta y bastante diversa, el neoconstitucionalismo, que señala el fin del Estado de Derecho clásico, centrado en la figura del legislador, a ser sustituido por el Estado constitucional cuyo protagonista es el juez. El juzgador debe apoyar su sentencia en principios, muchos de ellos postulados ad hoc, que extrae de la Constitución, no de la local, sino de lo que Kant llamaba la Constitución cosmopolítica, conformada por los tratados posmodernos de derechos humanos. De esta fuente surgen valores y en una sociedad pluralista y multicultural como la actual, debe el juez dirimir conflictos de principios y valores ponderando, es decir, pesando en un ejercicio subjetivo cuál de esos principios y valores prepondera. Acá está lo importante de la magistratura, digamos, del establecimiento de una magistratura ideológica en sustitución de la magistratura tradicional que puede existir. La ley es dejada de lado. El desprecio a la ley puede provenir de dos fuentes, tengamos en cuenta. Una es cuando los destinatarios advierten que no se trata de una ordenación de la sociedad en vistas al bien común, sino de un artilugio hecho a medida de un grupo de presión e influencia. Muchas veces también el desprecio resulta del espectáculo de cómo los cuerpos legislativos despachan las leyes, o más bien las reciben hechas, como ha ocurrido entre nosotros al registrar nuestro Congreso, al barrer y sin discrimen de ninguna especie los DNU del Ejecutivo, los decretos de necesidad y urgencia del Ejecutivo, dictados durante la emergencia de la pandemia con poderes extraordinarios no autorizados por ley alguna. Pero otra fuente de desprecio a la objetividad de la ley, esa razón sin pasión que decía Aristóteles, proviene de las corrientes jurídicas que muy rápidamente he sintetizado, y en especial de esta última del neoconstitucionalismo al que me referí en último lugar. Tuvimos un ejemplo muy claro de este menosprecio de la ley y de los fundamentos clásicos del derecho, cuando a partir de la asunción de la presidencia por Néstor Kirchner, volviendo nuestra Corte Suprema sobre sus propios pronunciamientos y dejando de lado las leyes, la Constitución y aún las convenciones internacionales con jerarquía constitucional, se estableció con la solitaria disidencia del doctor Carlos Fay una justicia de dos velocidades, una para las causas comunes y otra para aquellas causas de lesa humanidad donde no rigen las garantías fundamentales. Y no solo en aquella composición de la Corte Suprema tuvimos estas demasías. Nuestro alto tribunal actual había decidido que correspondía aplicar el 2x1, la ley penal más benigna, en un caso de lesa humanidad, cosa autorizada por la ley. Pergeñó entonces el Congreso una extravagante ley interpretativa que abolía tal aplicación, pero que jamás podía obrar con efecto retroactivo. Entonces nuestra Corte, con la ahora solitaria disidencia de su presidente, el doctor Carlos Rosenkrantz, dio vuelta a su fallo anterior en el sentido de inaplicar el beneficio. Un jurista, el doctor Andrés Rosler,
se sintió obligado a publicar un libro cuyo título expresa una verdad del doctor Perogullo, tan obvia como imprescindible para que la tuvieran presente nuestros ministros del Supremo Tribunal. La ley es la ley. Imaginemos ahora un desguace total del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como el manejo a voluntad del Consejo de la Magistratura, bajo un gobierno que ya sin tapujos pretenda moldear la vida política y social con una ideología progresista y neblinosamente revolucionaria, socialismo del siglo XXI, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, etc., sobre un entramado político y financiero de influencias y negocios que aseguran el dominio de una nueva clase privilegiada sobre la masa de la población reducida a la subsistencia y a la subciudadanía. Tal sería la culminación de la acción sistemática señalada al principio. Los integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Consejo de la Magistratura, estarían reducidos a marionetas del círculo de poder. Recordemos que cuando se habla de independencia judicial, para la que nuestra Constitución ofrece resguardo, nos referimos ante todo a la integridad, independencia práctica y libertad de espíritu de los que integran el cuerpo. Estos atributos no pertenecen propiamente a la esfera del poder, sino, de acuerdo con la antigua distinción romana, a la esfera de la autoridad, a la autoridad reconocida, al saber jurídico y la voluntad de búsqueda de lo justo del caso, socialmente reconocido y refrendado por el ejemplo, único argumento efectivo en la vida civil. ¿Que hay aún jueces así en nuestros cuerpos tribunalicios? Es muy cierto. Que su excelencia está opacada por la sombra del sistema que pretende su sujeción es muy cierto también. Que se ha logrado echar sobre nuestra agencia judicial un manto de descrédito, lo dicen los sondeos de opinión y lo recordaba hace un momento Claudio Saboya. Aún estamos a tiempo de remontar la lucha por el Poder Judicial a que nos enfrenta la acción sistemática que busca anularlo, a condición de tener en claro cuáles son las causas de que el mal avance y que no se trata de descontentos aislados gestionables con cambalacheos de pequeña política. Un sistema se hunde por inadaptación a las circunstancias o bajo el peso de las contradicciones internas. Allí están los puntos donde debemos actuar de consumo. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo las palabras del doctor Bandieri y continuamos con las palabras del presidente de Inter-American Institute for Democracy, Tomás Regalado. Es periodista con vasta experiencia nacional e internacional, es exalcalde de Miami, exdirector de Radio Televisión Martí, actualmente mantiene su programa en Mega TV y es un verdadero referente en el periodismo en Miami y Estados Unidos. Muchas gracias, María Fernanda, y muy buenas tardes. Cuando estábamos en la dirección de Radio y Televisión Martí, nos tocó el 60 aniversario de la llamada o mal llamada Revolución Castrista y tuvimos que hacer una investigación muy profunda buscando videos, buscando artículos que datan de la década de los 60 y de los 50 y encontramos muchísimos artículos sobre un discurso que pronunció Fidel Castro cuando lo habían acusado de haber asaltado un cuartel militar del gobierno anterior, de haber asesinado a quemarropa a varios soldados que estaban dormidos a esa hora. Y en aquel juicio Fidel Castro pronunció su discurso: la historia me absolverá. Y eso es lo que ponen durante muchísimos tiempos y muchos años en La Habana. Curiosamente encontramos también que cuando llegó al poder, lo primero que pidió aquel líder guerrillero popular es que se juzgaran a unos pilotos que volaban aviones militares por un grupo de jueces, y aquellos jueces no encontraron a aquellos pilotos culpables, y Castro inició una campaña de descrédito
contra esos y contra todos los jueces. Eso provocó que la casi totalidad de los jueces fueran destituidos, y los que no fueron destituidos o sus viviendas fueron asediadas y se les creó en la prensa una opinión. Desgraciadamente, esto está pasando de nuevo en algunos países de nuestro continente, y verdaderamente nos ha impresionado mucho este panel de expertos, y yo pienso que es el deber de nosotros en este instituto de ser un efecto multiplicador con todas estas palabras tan contundentes que ha presentado nuestro panel. Yo sé que María Fernanda les va a pedir a todos los expositores que compartan esta conferencia en todas sus redes, pero hay que hacer más, y yo pienso que todavía se puede salvar el Poder Judicial de Argentina si el pueblo, la opinión pública, las mentes claras de ese gran país pues se dan cuenta de que lo que se está tratando de hacer es el primer paso, como hizo Cuba, para eliminar cualquier vestigio de independencia del Poder Judicial. Por eso nos sentimos muy complacidos y agradecemos a Guillermo Lustó que haya puesto este panel a disposición de tantas personas aquí en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, y que nos han llevado de la mano para un mundo de conocimiento sobre esta situación que hay. Muchas gracias y que tengan todos buenas noches. Muchísimas gracias a nuestro panel y a todos los que nos han acompañado en este foro sobre la lucha por el Poder Judicial en Argentina a través de nuestras redes. Les recordamos que en YouTube y en nuestros sitios como Facebook y en la página del Inter-American Institute for Democracy quedan asiladas el vínculo de esta exposición, que pueden compartirla también en sus redes. También quedamos abiertos a sus colaboraciones para nuestras páginas. Nuestro website está también a la orden de todas las personas que tengan siempre ideas que sirvan para preservar la democracia y la libertad. Muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias también a todas las personas que siempre nos respaldan. Buenas noches.